Génesis 1 al 2, abra su Biblia. Aquí quiero hablar acerca de la vida vacía. La vida vacía. Amén. Es un tema para mí por demás interesante. Amén. Y el título es Llenando tu vida vacía. Estaba yo pensando y analizando y empecé a hacerles preguntas aquí a mi familia. ¿Qué pasa cuando hay una explosión? Pues no sea tonto, pastor, pues hay destrucción. Bueno, pues claro, ¿verdad? Amén. Hay destrucción, se revientan vidrios. Amén. Si la explosión es una zona urbana, pues muchas veces hay muertos. Aleluya. Pero yo a lo que me refería más bien es qué pasa en el punto exacto del espacio-tiempo donde se origina una explosión. Sabemos, por ejemplo, que la bomba atómica que se lanzó sobre Japón, amén, en Hiroshima, y la otra en Nagasaki, no explotaron abajo en la tierra, sino que explotaron arriba, cerca de 500 metros arriba en el aire. Explotaron arriba y hicieron una destrucción terrible, aleluya. Decenas de miles de personas murieron en un momento, en un instante, aleluya. Las ciudades quedaron arrasadas. Fue tal, aleluya, la magnitud del daño de estas explosiones que personas quedaron pulverizadas literalmente, aleluya. Fue algo horrible, pero no explotó abajo, vuelvo a repetir, sino que explotó arriba en el aire. Entonces, ¿qué sucede en ese punto exacto donde se da la explosión? Así que me puse a investigar, y Isaí me ayudó también a investigar esto. La explosión convierte la materia en energía, dispersándola en todas direcciones. Porque yo tenía la pregunta, ¿se hace un vacío en el espacio donde se origina la explosión? ¿En donde sucede la explosión? Dice, no se crea vacío en el sentido de eliminar el espacio-tiempo, pero sí se puede generar un área con menor densidad de partículas si la explosión expulsa la materia circundante. Definición número 2 o algo así, ¿eh? Expansión del tiempo, espacio y ondas gravitacionales. Según la relatividad general, cualquier evento con una liberación repentina de energía deforma el espacio-tiempo. O sea, si hay, a nivel molecular no lo podemos detectar, pero si hay una cierta deformación que existe en el espacio-tiempo. Según en una explosión extremadamente potente, como una supernova o una bomba de alta energía en el vacío, se generan ondas gravitacionales que son perturbaciones en la estructura misma del espacio-tiempo que se propagan a la velocidad de la luz. Número 3, ¿se crea vacío? Depende del entorno. En la Tierra, en una atmósfera, la explosión expulsa aire y materia, creando temporalmente una zona de baja presión, pero el aire circundante rápidamente colapsa hacia esa región. O sea, pasa esto. Se regresa otra vez. Una explosión y a la vez como una implosión, otra vez. La explosión es hacia afuera, la implosión es hacia adentro. En el espacio-tiempo sucede eso, amén. Y vuelve, y eso es lo que provoca toda la destrucción, porque se hace una onda que va y va, la onda expansiva que se le llama. No hay aire, no hay un vacío absoluto, sino una región de menor densidad en el espacio vacío. No hay aire ni medio que sea desplazado, así que la explosión simplemente lanza partículas y radiación sin dejar un vacío adicional. Lo que sí ocurre es una expansión de la nube de plasma y radiación sin resistencia alguna. En una explosión extremadamente intensa, si la explosión es lo suficientemente poderosa como el colapso de una estrella masiva, la materia puede comprimirse hasta formar un agujero negro. O sea, la inclusión se va a un nivel
a un nivel infinito. Amén. Eso es lo que sucede. Creando una región donde el espacio-tiempo se curva infinitamente y el vacío cuántico se vuelve altamente inestable. En conclusión, no se crea vacío en el sentido absoluto, pero sí puede generarse un área con menor densidad de materia momentáneamente. En explosiones extremadamente intensas puede haber deformaciones significativas en el espacio-tiempo, incluso una formación de agujero negro, lo que les venía explicando ahorita. Ok, ¿cómo lo podemos entender de manera más fácil? Porque como es un nivel atómico, pues no lo podemos ver a simple vista, pero es similar a cuando usted está en una alberca o en un lago donde no hay corriente de agua y usted agarra una piedra y la tira y se hunde. La piedra se hace un hueco, ¿verdad? Se hace un hueco en el agua, pero el agua vuelve otra vez y se hacen unas solitas. Eso es lo que sucede en el espacio-tiempo, en el aire. Amén. Algo así es lo que sucede. Se hace un hueco, pero luego vuelve otra vez de manera intempestiva. Pero cuando hablamos de una explosión de una bomba, es en un nivel en un grado superlativo, que causa daño, causa destrucción. Si tiramos una piedra al agua, pues nomás nos divertimos viendo las olitas y es todo. Dice Génesis 1 al 2, la versión Reina Valera 1960. Traigo aquí tres versiones distintas. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En la versión de la Torá dice: en el principio creó Dios, porque en la Torá al principio no se conocía a Dios como Dios, no se le atribuía un nombre. ¿Ven? Pero vamos a poner Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. La versión del lenguaje actual dice: cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Vamos a ver en primer lugar: una vida sin propósito es una vida vacía. ¿Por qué motivo, aleluya, comienza la palabra del Señor diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía? Cuando al principio escuchamos o vemos la primera palabra, desordenada, asumimos que había algo. Puede decir amén. Asumimos, aleluya, que tuvo que haber algo que estaba desordenado, mas no había un vacío de cosas. Entonces, amén, si vemos esto en un sentido más filosófico, amén, si lo quiere usted llamar de esa manera, no se refería al vacío en el sentido de que no había nada, sino en el sentido de que no había un sentido de ser. Estaba la tierra, pero no había vida. Estaba la tierra, pero no había un ser vivo. Todo era caos, amén. Cuando analizamos más esta porción de la palabra del Señor en la creación, vemos que por el poder de su palabra, la tierra empieza a tomar forma. ¿Qué significa esto? El mundo, el planeta Tierra ya existía, pero no era como lo conocemos en la actualidad. Porque dice, amén, que se hizo expansión en las aguas, y que el cielo, o sea, la atmósfera, la estratosfera, la ionosfera y todas las capas que están por encima, amén, de nuestro planeta, salieron de debajo de las aguas y se pusieron arriba.
Luego dice que la tierra nació de debajo del agua. ¿Te puedes imaginar esto? Yo imagino que fue como un tremendo y poderoso temblor. Aleluya, que sacudió la tierra entera de tal forma que la tierra surgió de debajo de las aguas y hubo tierra, dice la palabra de Dios. ¿Puede decir amén? De tal suerte que la tierra existía, pero estaba vacía porque no tenía un sentido. No había vida, no había un por qué, cuándo, cómo. Aleluya, simplemente estaba allí una masa de agua. Aleluya. Que estaba simplemente vacía, oscura, sin sentido. Génesis 1:2 nos dice que en el principio la tierra estaba desordenada, pero también estaba vacía. En física no existe el vacío absoluto. Yo estuve buscando información acerca de esto, pero el vacío absoluto no existe, dice. Podemos sellar este cuarto, amén, y hacer lo necesario para sacar el aire. Podemos sacar el oxígeno, podemos sacar partículas, aleluya, atómicas de este edificio, pero el vacío absoluto no existe, aleluya. Aún si estuviera vacío, aleluya, de hasta los átomos, existen los neutrinos, que aunque no se ven, son reales, ya andan viajando por todo el universo, amén. Así que estarían aquí dentro de este lugar. Hay otros que dicen, amén, no existe el vacío absoluto. No habría tal vez ninguna partícula, pero habría materia oscura, lo que llaman materia oscura. ¿Y por qué le llaman materia oscura? Simplemente porque no saben lo que es. Pero dicen, siempre hay algo, no puede ser que no existe el vacío absoluto, como que no haya nada. Y le pusieron materia oscura porque no saben lo que es. Simplemente no saben qué es, pero ahí está, dicen. Aleluya. Ahora, cuando hablamos de una vida vacía, de igual manera, no es que la persona esté vacía en el sentido de que no hay nada en él o en ella. O sea, para ser específico, que su corazón está vacío o su interior está vacío. Más bien a lo que me refiero es al despropósito con el que muchos viven sus vidas. No tienen un porqué, sino solo viven por vivir. No viven, más bien sobreviven. Lo que es más peligroso es que muchos de ellos ni siquiera se dan cuenta que viven de esa manera. Ruth 1:21 dice la palabra del Señor: llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamas Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Noemí significa dulzura. No me llames Noemí. En otra porción dice, llámame Mara. Mejor, que Mara significa amargura. Mejor llámame Mara, le dice, porque Noemí perdió a su esposo y a sus 2 hijos, quienes serían sus apoyos. Habían muerto. Noemí se sentía como usted y yo nos sentimos, o nos hemos sentido, había vacíos, puede decir amén. Ya no tenía nada. Cayó en una especie de depresión, y en cierta forma esto crea una especie de vacío, porque llegas a sentir que en verdad tu vida se acabó. Sin embargo, la depresión no es en sí una vaciedad, porque de eso tú te repones con el paso del tiempo, y en la gran mayoría de los casos el tiempo y las actividades del día a día te ayudan a superar el episodio de depresión. Se te muere alguien muy querido, tu papá, tu mamá, amén. Te duele, pero con el tiempo sana la herida. La vida vacía es algo muy distinto. Gloria al Señor. Continuamos. Pero cuando se trata de una vida vacía, aunque se puede confundir con depresión, no lo es. Tiene rasgos distintos. Por ejemplo, tú estás en ese estado sin haber perdido a ningún ser querido.
no tienes que haber perdido el trabajo. Es más, puedes ser alguien completamente funcional en tu trabajo, con tu familia, con tu círculo de amigos, y aún así sentir ese vacío. Vives y te preguntas, ¿qué más? ¿Qué sigue para mí? ¿Es todo? ¿Hay algún sentido en vivir? Eso es vivir vacíos, sin propósitos. Vivir solo por vivir, sin rumbo, sin anhelos, sin deseos. Andar por la vida en modo piloto automático. Y llegas a asumir que hasta está bien vivir así, porque eres funcional, vives, pero en realidad no estás vivo. Parece que vives. Sales, trabajas, vuelves, prendes la tele, prendes la computadora, la apagas, te duermes, la mañana te levantas, te vas a trabajar. Aleluya. Puedes ir con un amigo, con una amiga, salir, aleluya, pasearte. Parece como que eres feliz. Vuelves a tu vida, vuelves a tu casa, te encierras, duermes, la mañana otra vez. Y simplemente vives por vivir. Se te van los días, las semanas, los años, sin un propósito de vida. Cuando vives solo para el mundo y te pones como meta alcanzar la fama, el poder, el dinero, la popularidad, etcétera, etcétera, la gran mayoría de los que llegan a la cima, a la cúspide de sus sueños, cuando llegan, se dan cuenta que no hay nada, que en realidad están solos y vacíos, y que eso no los llena. Muchos de ellos, para llegar ahí, lastiman a mucha gente, pierden la familia, amigos, todo por la búsqueda de llenar ese vacío, y al final terminan vacíos, con su vida destruida y toda desordenada. ¿Te acuerdas de Génesis 1:2? Desordenada y vacía. Tú puedes ver a personas, aleluya, con dinero, con casas grandes, con 2, 3 carros, pero solos en sus casotas. Llegan a sus casas y lo mismo le da dormirse en el carro que dormirse en su camota king size. Porque no hay un gusto, no hay un amor por la vida. Yo he visto gente que vive así, en sus casotas, aleluya, pero solos, vacíos. ¿Te fijas la paradoja de la vida? Una casota grandota, bonita, llena de muebles, pero vacía, sin niños, sin nietos, sin hijos, sin sobrinos, sin papás, sin mamá. Pasan los días, aleluya, y la casa ni se ensucia, porque está vacía. Qué triste, puede decir amén. Qué triste. La vaciedad que experimentas al apagar tu celular, la vaciedad que sientes al apagar la computadora, la vaciedad que sientes al apagar el televisor, la vaciedad que sientes cuando pones toda tu esperanza en algún hombre o en alguna mujer y te fallan. O lo más doloroso, la vaciedad que sientes cuando pusiste toda tu esperanza en tus hijos y estos simplemente se van y te olvidan. Esta parte buena para el short, dice ahí. La vaciedad que sientes. ¿De qué sirvió entonces? ¿De qué sirvió todo lo que hice por ti? ¿De qué sirvió todo lo que me esforcé por ti? ¿De qué sirvió todo lo que hice? Todos los sueños a los que yo me negué. Todos los anhelos, las metas a las que yo renuncié. Si te vas a ir.
Y se queda uno con una sensación de vaciedad. No sirvió, no valió la pena. O cuando estás en el teléfono, oh, aleluya. Cuando estamos en el teléfono estamos risa y risa. Puedes decir amén. Contentos, alegres, felices, pero apagamos el teléfono y se nos va la felicidad. Somos muy capaces de entablar una conversación por WhatsApp, por Face, por Insta, amén. Pero somos incapaces de entablar una plática con quienes viven a nuestro alrededor. Estamos bien felices al estar platicando con quien está platicando en el teléfono, pero apagamos el teléfono y volvemos a la realidad y nos ponemos todos tristes. Puede decir amén. Cuando tienes un montón de cosas por hacer y no las haces, por pasar horas en el teléfono, y al apagar el teléfono volteas a tu alrededor y ves todo el desorden que ahí hay y hasta te enojas. Desordenada y vacía. Desordenado y vacío. En segundo lugar, llenando tu vida vacía. En el principio, la tierra se encontraba desordenada y vacía, pero definitivamente que no se quedó así, sino que entró Dios a escena y esto lo cambió todo. Puede decir amén. Esto lo cambió todo. Una de las grandes preguntas que más han intrigado tanto a físicos, químicos, biólogos, filósofos, antropólogos, etcétera, etcétera, es: ¿qué sentido tiene existir? ¿Cuál es el gran propósito de la vida? ¿Para qué estamos? ¿Para qué? ¿Con qué sentido existimos? ¿Para qué vamos a trabajar? ¿Para qué trabajamos por tener cosas? Nos esforzamos por tener cosas. Si al final morimos y todo queda, nada en absoluto nos llevamos. Puede decir amén. Nada. Por más que te fue, en la mediodía estábamos ahí comiendo, amén, y estaba un tipo ahí a un lado, amén, hablando de su gran moto que tenía. Y hacía una sarta de cosas, amén. Y pues yo lo vi que llegó en la moto, amén, no tuve atención. Estaba a un lado de mí ahí, hablando de todo el equipo que le había puesto a su moto y que sabe cuánto, y que le puse acá y que le puse allá, y que esto y que lo otro, amén. Y otro por nomás escuchándolo, amén, y porque estaba hablando bien fuerte, amén, fachoseando su moto. Al final, esa moto ahí se va a quedar. Y ya cuando nos levantamos, volteé a ver la moto y dije, pues será una Ducati, ¿verdad? Será una Kawasaki o una BMW, o qué será esa moto. Y era una itálica. Estaba bonita, en verdad estaba bonita, amén. Pero hablaba como si fuera el gran logro de su vida, su motocicleta. Bueno, pues él tiene ese juego para él. El sentido de su vida tal vez sea esa moto, puede decir amén. Tanto ha trabajado, tanto la cuida, el sentido de su vida es esa moto, ok. Cuando él se muera, esa moto ahí se va a quedar. Un día esa moto va a acabar destruida en el fuego. Se la va a dejar a su hijo o a su hija tal vez, y la va a vender, la va a derrumbar. ¿Qué sentido tiene vivir entonces? Si todo por lo que te esfuerzas, nada te llevas. Si aquella persona a la que tanto amas o a la que tanto amaste te lastima, puedes decir amén. ¿Qué sentido tiene existir? Uno de los grandes físicos dijo estas palabras: el universo es el peor chiste mal contado, porque crea maravillas para después destruirlas.
crea estrellas. Aleluya. Se hacen estrellas para después morir, estallar. Aleluya. Grandes gemas que están volando por el espacio, grandes nubes de oro, aleluya, que andan volando por el espacio, pero para nada al final. Las toma un agujero negro, las absorbe y las destruye, las desintegra simplemente y ya. Otra de las grandes preguntas es: ¿por qué hay algo en lugar de nada? Parecen preguntas desquiciadas y sin sentido, pero son preguntas que han estado en el debate desde la existencia del mismo ser humano. Y es que tú no puedes sopesar ni medir propósito, intencionalidad. El sentido de las cosas no sale como resultado de alguna ecuación matemática. Puedes llegar a entender a precisión el comportamiento de la materia, el funcionamiento del universo, pero eso no te va a mostrar propósito, sentido, ni tampoco llenará el vacío que hay en ti. Tú puedes llegar a entender por qué pasan las cosas, por qué sucede esto en la materia, por qué pasa aquello, por qué pasa lo otro. Algo tan sencillo como un tornado, amén, que se forma. Los científicos no pueden descifrar por qué pasa un tornado. Puedes entender el fenómeno atmosférico, amén, pero no puedes entender por qué toma tanta fuerza un tornado, por qué es capaz de levantar una casa completa y destruirla. ¿De dónde viene esa fuerza? ¿De dónde nace? Es algo tan sencillo y no se puede explicar. ¿Tú crees que un científico te va a explicar el sentido de la vida? ¿Tú crees que un químico, un biólogo te va a explicar el sentido de la vida? Porque un hombre y una mujer tienen su intimidad y del producto de esa intimidad nace un niño. Ese niño, ¿qué propósito va a tener en la vida? No te lo va a explicar, no puede. Y es que el verdadero y más consistente sentido de la vida lo vas a encontrar en Jesucristo. El porqué de la existencia. Desde el principio de los tiempos, el Creador ha buscado una relación con el ser humano. Con Adán hablaba como quien habla a su amigo, cara a cara. Adán falló. Pero vemos a lo largo de toda la historia de la humanidad que Dios ha propiciado el tener una relación íntima con el ser humano. O sea, contigo. Y te digo algo, Él no se dará por vencido. Tanto ha sido su deseo de establecer esa relación que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vivir vacío y sin sentido es equivalente a no vivir. El Señor Jesús dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Jamás ha habido ni existirá alguien que se atribuya a sí mismo ser dueño de la verdad. Jamás nadie te podrá decir yo soy el camino y que realmente lo sea. Más aún, jamás, nunca alguien podrá decirte que te puede llevar al Creador. Puede decir un fuerte amén. No te lo puede decir, te lo dice, miente. Solo Jesucristo puede hacerte nueva criatura. Solo Jesucristo vas a encontrar el sentido de la vida. Segunda de Corintios 5:17: de modo que según está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Apocalipsis 21, 5-6: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua, de la fuente del agua de la vida. El vacío absoluto no existe. Por eso la Biblia nos hace esta advertencia y nos dice lo siguiente: a los que ya hemos creído y tenemos una relación con nuestro Señor,
Mateo 12, 43 al 45, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que ocurrirá a esta generación maligna. Tú llegas a los pies de Cristo, eres liberado, eres limpio en tu interior, amén. Dios limpia tu corazón, Dios limpia tu mente. Pero si no cuidas, amén, de mantener al Señor dentro de tu corazón, por eso dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta. Esto te dice, porque esa porción se la está escribiendo a la iglesia. Porque muchas veces como iglesia podemos estar aquí adentro, pero Jesucristo afuera. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero si en ese lapso que Jesucristo ya lo sacaste de tu vida, vuelve el espíritu maligno, dice, llega y se asoma y ve la casa limpia y barrida. ¡Yupi! Dice, y va por otros 7 demonios, peor que él, y entran a la casa vacía. Y el postrer estado del hombre, dice, viene a ser peor que el primero. No te permitas que tu vida esté vacía y sin sentido. Cuando ya tú encuentras ese precioso sentido, te das cuenta del propósito de tu vida y encuentras un gozo en vivir, en hacer lo que haces, porque entiendes y sabes por qué y para qué lo estás haciendo. Y es entonces cuando en verdad empiezas a vivir. Voy a pedir todo nuestro inclinado, todo ojo cerrado, reverencia a Dios.